mereciéndoles la atención, paso a presentar mi presentación. Mi presentación que lleva por título Bases farmacológicas de un opioide atípico. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes esta diapositiva de los laboratorios Grunenthal, que, bueno, aunque ven ustedes que tiene mucho texto, en realidad lo que dice es que a la hora de iniciar un tratamiento con un farmacopioide, a la hora de decidir tratar a un paciente de su dolor con un opioide, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Consideraciones obvias, consideraciones evidentes y consideraciones que no me cabe duda que tienen ustedes en cuenta todos los días cuando llevan a cabo su práctica clínica. Hay que elegir muy bien al paciente, hay que elegir muy bien el tratamiento, hay que pactar con el paciente cuál es el tratamiento que va a recibir, hay que explicarle al paciente los riesgos y los beneficios de un tratamiento con opioides, no olvidar nunca que los opioides son fármacos que son potencialmente capaces de producir adicción, de producir dependencia, que existen sistemas y medios para controlar o minimizar esos riesgos, pero que evidentemente, como el uso de cualquier fármaco, aquí siempre es necesario hacer un seguimiento muy controlado de la evolución del paciente, de cómo responde al tratamiento y siempre tener en cuenta que estamos hablando de un fármaco o de un grupo de fármacos que pueden producir un alivio importantísimo del dolor, siempre y cuando se utilicen bien, a la dosis adecuada, para el dolor adecuado y en el paciente adecuado. Bien, dicho esto, volvemos a la presentación, que como ven lleva como título Bases farmacológicas de un opioide atípico. Claro, esto de clasificar los opioides o los fármacos en típicos o en atípicos o cualquier otra cosa, en típico o en atípico, siempre da lugar a confusión y a bastantes problemas. A ese respecto, comparto con ustedes un artículo que se publicó recientemente, bueno, hace ya un par de años, en un periódico inglés, en el Sunday Times, que hablaba de lo que era un español atípico. No sé la experiencia que tienen ustedes con los españoles, pero según el periodista que hizo este artículo, los españoles somos gente que cuando entra en un bar empezamos a besar y a abrazar a completos desconocidos, gritamos «oiga» al camarero y arrojamos al suelo todo aquello que no podemos comer o beber. Créanme, no somos así. Esto no es un español típico, pero bueno, muchas veces lo típico responde a una serie de clichés que nadie se ha encargado de revisar en mucho tiempo. Así que sí, si nos vamos a pensar lo que es un opioide típico, pues probablemente estarán ustedes de acuerdo con muchas de las frases o de las expresiones que vienen aquí. Sí, un opioide típico es un fármaco que produce un potente efecto analgésico. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. La mayoría son agonistas del receptor mu. No tienen techo analgésico, aunque esto es algo que podríamos discutir más adelante. Producen adicción o tienen un riesgo añadido de producir adicción, depresión respiratoria, actúan en el sistema nervioso central, pueden generar dependencia y no sirven para el dolor neuropático. Probablemente todos ustedes estarían de acuerdo en que esto es un opioide. Estas características coinciden con lo que es un farmacopioide. Probablemente también estarían ustedes de acuerdo en que un farmacopioide es un opioide porque actúa en el sistema opioide endógeno. Y podemos pensar que el sistema opioide endógeno es un sistema perfectamente homogéneo que conocemos bien y que es típico, por decirlo de algún modo. Bueno, el sistema opioide endógeno, como todos los sistemas endógenos, está formado por péptidos y por receptores. Los péptidos los conocen ustedes bien. Las encefalinas, las betaendorfinas, las dinorfinas, son sustancias que fabrica nuestro cuerpo y que activan ese sistema de receptores opioides. Y estos péptidos los conocemos desde finales del siglo XX, desde los años 70, 73, 75 del siglo pasado, conocemos estos péptidos. Y estos son péptidos típicos del sistema opioide endógeno. Pero hemos descubierto en los últimos años otros péptidos que no conocíamos. La nociceptina, las endomorfinas, sustancias descubiertas recientemente, ya en el siglo XX, que sabemos que actúan también sobre ese sistema opioide y que todavía ni siquiera conocemos muy bien en profundidad cuáles son las acciones fisiológicas mediadas por estos péptidos. Y nos pasa un poco lo mismo con los receptores.
seguro que todos ustedes reconocen aquí a las tres grandes familias de receptores opioides. Los receptores mu, los receptores delta y los receptores kappa, llamados así desde que se caracterizaron farmacológicamente también en los años 70 del siglo pasado, y que ahora es más habitual encontrarlos con la denominación de MOR, DOR o COR. Y a lo mejor algunos de ustedes que tienen más años o que estudiaron hace más tiempo recuerdan que además de los receptores mu, delta y kappa, se habló durante una temporada de otro tipo de receptores, que eran los receptores sigma o los receptores epsilon, que ahora ya no se encuentran englobados dentro de ese sistema de receptores opioides. Y sin embargo, han entrado receptores nuevos. El último receptor opioide que hemos caracterizado es el receptor de la orfanina o el receptor de la nociceptina. Este receptor tiene esa doble denominación porque de forma simultánea dos grupos de investigación caracterizaron ese receptor. En realidad caracterizaron el péptido al que se une ese receptor, la nociceptina, y unos lo llamaron nociceptina, otros lo llamaron orfanina, y en este caso pues no se llegaron a poner de acuerdo, y el receptor es el receptor de la orfanina de la nociceptina. Así que el sistema opioide es típico hasta que deja de serlo, y entran receptores nuevos que tienen sistemas de transducción nuevos y que actúan de forma diferente. Un avance muy importante que hicimos con el mundo de los receptores opioides fue la capacidad de cristalizar el receptor. Conocíamos desde hacía tiempo su secuencia genética, su secuencia de aminoácidos, teníamos modelos de estructura tridimensional, pero nunca, hasta ya entrado el siglo XXI, nunca habíamos sido capaces de obtener la estructura definitiva de los receptores opioides. Ahora ya sí, ya tenemos, y lo pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, la estructura tridimensional muy bien caracterizada del receptor mu, del receptor delta, del receptor kappa y del receptor de la orfanina. Y es muy probable que conociendo la estructura tridimensional de estos receptores empecemos a aprender diferencias muy importantes. Diferencias que, de nuevo, nos van a demostrar que lo típico no es tan típico y que las cosas no siempre son iguales. Miren, aquí les muestro la estructura genética de los genes que codifican para la expresión del receptor opioide de tipo mu. Solo para el de tipo mu. Fíjense la gran cantidad de variantes que existen de ese receptor. De hecho, probablemente ustedes cuando estudiaron la carrera les dijeron que el receptor opioide era un receptor de 7 segmentos transmembrana, que tenía una cara que apuntaba al exterior y otra cara que apuntaba al interior de la célula. Y es cierto, el receptor opioide de tipo mu es un receptor de 7 segmentos transmembrana. Pero hemos aprendido recientemente que también el receptor mu puede ser un receptor de 6 segmentos transmembrana. Más allá, el receptor mu puede ser un receptor de incluso un solo segmento transmembrana. Y estos 3 tipos de receptores, todos receptores del tipo mu, coexisten en las células de nuestro organismo, en las células de sus pacientes. Pero por hacerlo más atípico todavía, resulta que tenemos variantes de cada uno de esos subtipos de receptores mu. Así, del receptor de 7 segmentos transmembrana podemos encontrar hasta 12 variantes en el humano y otras 4 variantes del receptor de 6 segmentos transmembrana y 3 variantes del receptor de un segmento transmembrana. Eso significa que la población receptorial de un paciente se va a parecer muy poco a la población receptorial de otro paciente. Y ahí, en esos receptores, es donde actúan nuestros fármacos opioides. Si el receptor es distinto, probablemente la respuesta farmacológica que medien esos receptores vaya a ser también distinta. Claro, a día de hoy no tenemos todavía las herramientas a nuestro alcance. Sí las tenemos, pero más bien en la parte experimental, las herramientas a nuestro alcance para saber qué tipo de receptor tiene su paciente. Pero llegará el momento en que seamos capaces de identificar cada paciente con un gen, con un tipo de receptor diferente. Y podremos saber cuál es el fármaco que de mejor manera se une a ese receptor para producir esa respuesta. Y entonces los opioides dejarán ya definitivamente de ser típicos y cada receptor y cada paciente recibirá un tratamiento diferente de acuerdo a sus características. El sistema opioide endógeno es diferente. Hay muchas variables. Y esos receptores del sistema opioide endógeno también están distribuidos por el organismo de forma diferente.
Miren, si nos vamos al sistema nervioso central y miramos la distribución de receptores opioides en el sistema nervioso central, si ustedes se dan cuenta, tanto los receptores mu como los receptores delta, como los receptores kappa o los receptores de la orfanina están ampliamente distribuidos por el sistema nervioso. Se localizan en todos aquellos núcleos que tienen que ver con la transmisión y la modulación del dolor. Pero su expresión no es idéntica. Los núcleos que están implicados no son siempre los mismos. Y eso explica que nos podemos encontrar con diferencias fisiológicas y farmacológicas cuando estamos hablando de dónde actúa un fármaco, de qué hace ese fármaco cuando se activa. Y si tenemos diferencias a ese nivel, evidentemente, desde un punto de vista farmacológico, también nos vamos a encontrar con diferencias. Y dependiendo de la distribución de cada fármaco y a qué tipo de receptor se una cada fármaco, la respuesta que median nuestros medicamentos, nuestros fármacos, también puede ser diferente. Y la distribución de los receptores opioides en el sistema nervioso central es distinta. Pero es que también en el sistema nervioso periférico o en el sistema periférico en general, la distribución de los receptores opioides es distinta. Y pueden ver aquí que no todos los receptores opioides están presentes en los mismos territorios, que no todos los receptores opioides modulan las mismas respuestas fisiológicas. Y evidentemente, dependiendo de a qué tipo de receptor se una de forma preferente nuestro fármaco, los efectos secundarios, porque entienden ustedes que estos son efectos secundarios, los que se ligan a este tipo de tejidos, los efectos secundarios también van a poder ser diferentes. Luego sí, hablamos del sistema opioide en general, pero nos encontramos con que hay muchas diferencias en cuanto a los tipos de receptores, en cuanto a los tipos de ligandos, en cuanto a los tipos de receptores, pero también en cuanto al mecanismo de acción. Probablemente, y esto sigue siendo una verdad absoluta, cuando ustedes estudiaron la carrera les explicaron que los opioides, tanto los endógenos como los exógenos, funcionaban modulando la comunicación entre neuronas. Y esto es exactamente así. Cuando se produce un estímulo nervioso y se produce la entrada de calcio dentro de la célula, el calcio va a permitir la liberación de neurotransmisores que van a estimular la segunda neurona y que van a permitir la transmisión del estímulo doloroso o del estímulo nervioso en general. ¿Cómo actúan los opioides endógenos? Los opioides endógenos se acumulan en vesículas de neuronas opioides, que en un momento determinado, por razones muy variadas, se van a liberar al espacio intersináptico. Y cuando estas endorfinas, estas dinorfinas, estas encefalinas se unen, se liberan al espacio intersináptico, lo que van a hacer va a ser unirse a receptores. Por ejemplo, a ese receptor opioide de tipo mu, que les comentaba anteriormente, y que es un receptor, como ven aquí, de 7 segmentos transmembrana. Es un receptor de tipo metabotrópico. Cuando se estimula, cuando se activa este receptor, entre otros mecanismos que veremos a continuación, uno de los más importantes es que se bloquean los canales de calcio. Si no entra calcio dentro de la célula, no se liberan neurotransmisores. Estos péptidos opioides actúan tanto a nivel presináptico como a nivel postsináptico, donde hacen exactamente lo mismo. Bloquean los canales de calcio, evitan la despolarización de la neurona y, por lo tanto, frenan la transmisión de la señal nerviosa. Esto que hacen los péptidos opioides endógenos es exactamente lo mismo que hacen los fármacos que utilizamos por vía exógena. Es exactamente lo mismo que hace la morfina, que hace el tapentadol, que hace la oxicodona, que hace la buprenorfina, que hace el fentanilo. Se unen a su receptor, bloquean el canal de calcio, evitan la liberación del neurotransmisor, evitan la despolarización de la neurona y evitan la transmisión de la señal. La única diferencia entre el mecanismo de acción de los péptidos opioides y el mecanismo de acción de los fármacos opioides exógenos es la duración del efecto. Los péptidos opioides se degradan rápidamente y esta señal se mantiene poco tiempo. Los opioides exógenos se unen de forma más intensa, se metabolizan más lentamente y, por lo tanto, ese efecto inhibidor dura más tiempo. Pero el mecanismo de acción en sí mismo es exactamente el mismo. Si ahora entramos un poquito más en detalle y miramos un poquito más cómo se comportan esos receptores a nivel citoplasmático
nos encontramos de nuevo con diferencias interesantes. Miren, les vuelvo a poner aquí un receptor opioide clásico. Sabemos que los receptores opioides están acoplados a proteínas G. Las proteínas G son proteínas que tienen 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La unión del fármaco al receptor provoca la activación de esta proteína G. Y esta proteína G, cuando se activa por medio de un consumo de energía, produce una dislocación, una separación de la subunidad alfa por un lado y la subunidad beta-gamma por otro. La subunidad alfa se une y bloquea la adeninatociclasa, por lo tanto va a modular la expresión de proteínas. La subunidad beta-gamma lo que va a hacer es cerrar el canal de calcio. Si cierra el canal de calcio, no entran cargas positivas y no solo eso, sino que también se abren los canales de potasio, con lo cual salen cargas positivas del interior de la neurona hacia el exterior. Eso significa que el interior de la neurona se hace muy negativo, puesto que han salido cargas positivas y no han podido entrar iones de calcio, y ese interior de la célula tan negativo produce una hiperpolarización y dificulta la transmisión de la señal. Otros mecanismos implicados también tienen que ver con la fosfolipasa C, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos lo que contribuyen es a disminuir la actividad de la neurona. Y ese es el mecanismo de acción que conocemos clásicamente en los opioides. Los opioides disminuyen la actividad de las neuronas y dificultan la transmisión de la señal. Pero este no es el único mecanismo importante cuando hablamos de los efectos de los opioides. Resulta que cuando los opioides se unen a su receptor, este receptor rápidamente, en los primeros 30-35 segundos de la unión del fármaco al receptor, este receptor, como les digo, se va a fosforilar. Y cuando el receptor se fosforila, se convierte en el sustrato para una proteína que se llama la beta-arrestina. La proteína beta-arrestina lo que va a hacer es, como su propio nombre indica, arrestar el receptor y lo va a introducir dentro de la célula. Cuando el receptor entra de la célula, lógicamente desaparece de la membrana celular y aquí, una vez que está en el citoplasma, pueden pasar dos cosas. O bien el receptor es destruido o bien el receptor vuelve otra vez a localizarse en la membrana. Evidentemente, todos ustedes entienden que esta es la explicación de la tolerancia. Desaparecen los receptores de la membrana celular, cada vez hay menos receptores y eso significa que hay que aumentar la cantidad de fármaco para producir más efecto o para producir el mismo efecto. Lo que no sabíamos es que las betarrestinas no solamente tienen que ver con el fenómeno de la tolerancia, que está claramente explicado. Sabemos que cuando se destruyen las betarrestinas, cuando se construyen animales que no tienen betarrestinas, no solamente la tolerancia desaparece. Hay otra serie de efectos secundarios ligados a los opioides que dejan de aparecer. La tolerancia, el estreñimiento, la depresión respiratoria son efectos opioides que están íntimamente relacionados con la presencia de betarrestinas. La mayor capacidad de un fármaco para estimular las betarrestinas se asocia con la mayor capacidad para producir estos efectos secundarios. Y de nuevo, no todos los opioides son capaces de activar de la misma manera las betarrestinas. Por lo tanto, esos opioides típicos de los que estábamos hablando desde el principio, estamos viendo que cada vez son menos típicos. No solamente son menos típicos porque la participación de las betarrestinas es diferente, es que hay otros sistemas que también se ven modificados. Por ejemplo, es muy frecuente en las membranas celulares encontrarnos con receptores opioides de tipo Mu que son capaces de estimular muchos tipos distintos de proteínas G. Van a estimular proteínas G inhibidoras, pero distintos tipos de proteínas G. Y sabemos que no es lo mismo estimular una G sub I 1A que una G sub 0 1A o que una G sub Z. Cada una de estas diferentes proteínas va a provocar respuestas intracelulares diferentes. Pero es que además sabemos que los opioides, los receptores opioides de tipo Mu rara vez están solos en la membrana celular. Muy frecuentemente suelen estar formando dímeros. Y esto es muy habitual en los receptores opioides. Dímeros de receptor Mu con receptor delta. El receptor delta estimula otras proteínas diferentes. Dímeros de receptores delta con receptores kappa.
o dímeros de receptores mu con receptores kappa. Lógicamente, la presencia de estos dímeros hace que la actividad intracelular mediada por estos receptores sea diferente. Y tenemos ligandos, ustedes lo saben igual que yo, que son agonistas selectivos del receptor mu, pero que tienen cierta capacidad para unirse al receptor delta. O agonistas selectivos del receptor mu que tienen cierta capacidad para bloquear el receptor kappa. Y esas pequeñas diferencias a la hora de activar un receptor u otro explican también algunas de las diferencias farmacológicas que vemos en la actividad de nuestros receptores, de nuestros fármacos opioides. Espero estar convenciéndoles de que cada vez tenemos más dudas de que exista un opioide típico. Me van a permitir ahora hacer un pequeño paréntesis, abrir un pequeño paréntesis para repasar a un concepto muy, muy sencillo de la fisiología de la nocicepción que vamos a necesitar luego para poder explicar cómo funcionan el tapentadol, que es el fármaco origen de esta reunión. Lo saben ustedes mejor que yo, doctores. Las vías nociceptivas, la transmisión del estímulo doloroso es un mecanismo a priori bastante sencillo de entender. Tenemos un estímulo doloroso que se genera en la periferia y que a través de un único receptor, de una única neurona llamada nociceptor, se transmite hasta la médula espinal. Sabemos que la médula espinal existe la posibilidad de transmitir esa información hacia los centros superiores mediante una segunda neurona que se inicia en la médula espinal, en el asta dorsal de la médula espinal, y sabemos que también aquí en la médula espinal se producen mecanismos de modulación. Cuando la información asciende a través de los ejes espinotalámicos y llegan al encéfalo, hay tres zonas que son muy importantes. En primer lugar, la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial nos va a informar de dónde se localiza el estímulo doloroso y de cómo de intenso es ese estímulo. Es muy importante el sistema límbico, el tálamo, la ínsula, la amígdala. Las emociones que provoca el dolor se regulan y se modulan aquí a nivel del sistema límbico. Y finalmente la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde toda esa información que se ha generado en la corteza somatosensorial y el sistema límbico migran hacia la corteza prefrontal y ahí se genera la experiencia del dolor. Y como no hay dos cortezas prefrontales iguales, no hay dos dolores iguales. Y así, mientras que podemos entender muy bien las vías nociceptivas periféricas y las vías centrales, y conocemos de hecho muy bien los cambios que se producen a este nivel, aquí, en la corteza prefrontal, donde se integran todas esas sensaciones y se genera el estímulo doloroso, aquí o de aquí realmente no sabemos nada. Las cortezas prefrontales de cada paciente suyo van a ser diferentes. Distintos neurotransmisores, distintas memorias, distinta educación, distintos genes, distintas experiencias previas. Todo eso va a hacer que la experiencia dolorosa sea única, de un solo paciente. Y que por muchas modificaciones farmacológicas que hagamos, al final, la experiencia de cada paciente es la que va a determinar qué tal va a responder a un tratamiento farmacológico u otro. Y luego, muy importantemente, y también relacionado con esas memorias y esa corteza prefrontal y con el sistema límbico, existe una vía moduladora descendente, un cordón de neuronas que van a llegar aquí, a la médula espinal, y en el asta dorsal de la médula espinal van a regular la información nociceptiva. Si hacemos foco, entramos un poquito en detalle en qué ocurre a nivel de la médula espinal, esta sería la neurona nociceptiva, la neurona que proviene de la periferia. Aquí tendríamos el ganglio de la raíz dorsal y aquí estaríamos en la lámina 1, lámina 2, donde se produce la comunicación con la segunda neurona. ¿Cómo se hablan esas neuronas? ¿Cómo se comunican esas neuronas? Pues esas neuronas evidentemente se comunican mediante la liberación de neurotransmisores. Neurotransmisores que desde la neurona aferente, desde el nociceptor, van a estimular receptores de membrana localizados en la neurona espinal y van a provocar la despolarización y la transmisión de la señal nociceptiva.
Esto es en el dolor agudo. El dolor crónico es un poco más complicado y cuando se mantiene durante mucho tiempo este estímulo nervioso, al final, dentro de la segunda neurona se activa el receptor NMDA, un receptor muy importante que produce cambios aquí en el citoplasma de esta neurona y que hace que, entre otras cosas, se libere ciclooxigenasa, una poderosa enzima proinflamatoria, óxido nítrico, un poderoso vasodilatador, que lo que van a hacer es provocar estimulación tanto retrógrada como anterógrada de las neuronas. Y aquí, en la médula espinal, se está generando un estímulo doloroso mantenido que conocemos con el nombre genérico de sensibilización central y que explica por qué, una vez que el dolor se ha cronificado, es tan difícil de resolver. Por eso, muchos de las herramientas y las estrategias farmacológicas van dirigidas a modular la información que se genera ahí, en la médula espinal. Porque sabemos que cuando el dolor se cronifica, la médula espinal se convierte en la principal diana farmacológica. Porque ahí es donde se están produciendo todos esos círculos viciosos, todos esos mecanismos de amplificación de la información que se transmite hacia el cerebro. Y déjenme que les cuente un poquito sobre las vías moduladoras descendentes. Esas vías que les decía que se generan en los centros superiores del sistema nervioso central y que envían la información descendente hacia la médula. Me gustaría, son todo zonas que están localizadas aquí en el bulbo raquídeo. Me interesaría que nos fijáramos en tres zonas concretas, tres núcleos concretos. El núcleo magno del rafe, la sustancia gris periaqueductal y el locus coeruleus. Bien, este es un esquema que resume cómo se comportan esas vías moduladoras. El estímulo se genera en la periferia, a través del nociceptor se transmite hacia la médula espinal y esa segunda neurona envía información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, corteza somatosensorial, sistema límbico, corteza prefrontal. Desde los centros superiores del sistema nervioso central se ponen en marcha mecanismos moduladores descendentes, que por resumir rápidamente podemos diferenciar en dos tipos: vías moduladoras inhibidoras y vías moduladoras excitadoras. Vías moduladoras inhibidoras, aquí en rojo, que llamamos con el nombre genérico de vías OFF, y que lo que van a hacer va a ser limitar la transmisión de información entre la periferia y el sistema nervioso central. Y vías moduladoras excitadoras, que llamamos vías ON, que lo que hacen es amplificar la señal, la cantidad de información que se transmite a nivel de la médula espinal. Y luego tenemos una vía, por decirlo de algún modo, paralela o periférica, que se origina en el locus coeruleus y que también llega aquí, a la médula espinal, jugando también un papel modulador. Vamos a mirar un poquito más en detalle qué es lo que está ocurriendo aquí, en el asta dorsal de la médula, con esas vías moduladoras descendentes. Para facilitar la comprensión del proceso, he mantenido los mismos colores, ¿vale? En rojo tenemos las vías inhibidoras, en verde las excitadoras y en morado las vías que se generan en el locus coeruleus. ¿Por qué la vía OFF es una vía inhibidora? La vía OFF es una vía inhibidora que aquí, a nivel de la médula espinal, libera endorfinas, opioides endógenos. Estos opioides, cuando se liberan de esas neuronas inhibidoras, van a estimular receptores que están localizados tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Y estos receptores opioides, al estimularse, lo que van a hacer es bloquear la transmisión de información, como hemos visto hace 2 diapositivas. Este sería el mecanismo de acción de las vías inhibidoras descendentes. ¿Cómo actúan las vías excitadoras descendentes, estas vías que marcamos aquí en verde? Bueno, se lo voy a resumir. Hay varios neurotransmisores que están implicados, pero vamos a hablar solamente de la serotonina. Las vías moduladoras descendentes que liberan serotonina pueden estimular receptores de serotonina de tipo 5-HT3, que es un receptor excitador, o puede también estimular receptores de serotonina de la familia de los receptores 5-HT2. Perdón, 5-HT1A. Estos receptores son receptores inhibidores y frenan la transmisión de información. Y finalmente, esta vía paralela, esta vía que se origina en el locus coeruleus, es una vía noradrenérgica. Esta vía, cuando se excita, lo que va a hacer es liberar noradrenalina. Y la noradrenalina que se libera
de estas células que se originan en el locus coeruleus va a estimular un receptor específico, que es el receptor alfa-2 adrenérgico. Este receptor alfa-2 adrenérgico es un receptor inhibidor. Por lo tanto, cuando la noradrenalina se une a este receptor alfa-2 adrenérgico, lo que va a hacer es frenar la transmisión de información. Así nos encontramos con que dependiendo de cuál sea el tipo de vía moduladora descendente que se estimula, se puede frenar la transmisión, vías off, se puede aumentar la transmisión, vías on, o se puede frenar la transmisión, vías del locus coeruleus, vías noradrenérgicas del locus coeruleus. Ya está, esto es todo lo que les quería contar de la fisiología, pero era necesario para poder entender ahora cómo funcionan los opioides y qué diferencias hay en cada uno de los opioides a la hora de regular el dolor. Así que si tenemos esto como características de un agonista opioide típico, ¿qué sería un agonista opioide atípico? Pues evidentemente un agonista opioide atípico tiene que ser un fármaco que carezca de alguna o de todas estas propiedades, que lo diferencien del opioide típico porque hay algo de esto que no funciona, o que no se activa, o que no se regula de la misma manera. ¿Podría ser el tapentadol un agonista opioide atípico? Bueno, pues vamos a conocer un poquito cómo es el tapentadol y cómo funciona el tapentadol. Yo sé que ya no se lleva mucho esto de presentar fórmulas químicas y que ya hemos olvidado lo que es un anillo de benceno, etcétera, etcétera. Pero les he querido traer esta estructura química del tapentadol porque nos va a ayudar mucho a entender cuál es el mecanismo de acción de este fármaco. Miren, esta es la estructura del tapentadol. Esta es la estructura de la morfina. Y esta es la estructura de la noradrenalina. ¿Se dan cuenta ustedes? Todos comparten un anillo bencénico, todos tienen localizado un ion nitrógeno en la periferia de la molécula. Esta similitud estructural entre el tapentadol y la morfina, entre el tapentadol y la noradrenalina, explica cuál es el mecanismo de acción de este fármaco. Un mecanismo de acción del que ustedes ya han oído hablar seguramente, que ya el laboratorio ya les habrá contado un poquito de qué va esta molécula que llamamos tapentadol, y que es un mecanismo dual que llamamos mecanismo MOR-NRI. MOR de receptor opioide de tipo mu, NRI de inhibición de la recaptación de noradrenalina. El tapentadol combina características de fármaco agonista opioide, exactamente igual que la morfina, con características de fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Cuando el tapentadol es administrado a un paciente o a un ratón, que es más el campo en el que yo me muevo, el tapentadol va a actuar como un agonista del receptor opioide y va a aumentar los niveles extracelulares de noradrenalina. De ahí que en la misma molécula tengamos dos mecanismos de acción diferentes. Ya conocemos la estructura molecular, entendemos que comparte características opioides y características de las monoaminas. Vamos a ver cuál es su mecanismo de acción, cómo funciona. Bueno, pues en primer lugar vamos a fijarnos en su capacidad de unión al receptor opioide. Aquí les voy a pedir un esfuerzo, les voy a pedir que recuerden sus clases de farmacología. No sé, ustedes en sus respectivas facultades de medicina, nosotros la farmacología la explicamos en el tercer año. En tercer año, cuando los alumnos casi no saben nada de patología todavía y es un poco complicado, y se les explican una serie de conceptos que sabemos positivamente que van a olvidar al cabo de unos años. Probablemente a ustedes les pasa lo mismo. Y si yo les hablo ahora de la constante de inhibición de la K sub I, probablemente es un concepto que ustedes tengan ya un poco olvidado. Para resumírselo rápidamente, la K sub I es una constante que nos da una idea de la capacidad que tiene un fármaco para unirse a un receptor. Es una constante de disociación, por lo tanto, cuanto más baja es la K sub I, más fuerte es la capacidad de unión al receptor.
La K sub I es la constante de disociación. En realidad lo que está refiriendo es la capacidad para desplazar al fármaco de su receptor. Por lo tanto, una K sub I muy bajita significa que el fármaco tiene mucha capacidad para unirse. Una K sub I muy alta significa que el fármaco tiene menos afinidad por el receptor. Fíjense aquí, la morfina, la oxicodona, el tapentadol y el tramadol. 4 fármacos agonistas opioides. El tapentadol no es ni de lejos el fármaco con menor K sub I. No es el fármaco con mayor afinidad por el receptor. Es un agonista opioide que se une al receptor, que lógicamente al unirse al receptor produce una respuesta farmacológica, pero su afinidad por el receptor no es tan fuerte como la de la oxicodona o como la de la morfina. Por otro lado, si nos vamos a mirar el lado de la inhibición de la recaptación de noradrenalina, y estos son todos experimentos que se han llevado a cabo en roedores, miren ustedes lo que pasa cuando se administra aquí, en el tiempo cero, se administra tapentadol. Aquí se administra tapentadol y se valoran los niveles extracelulares de norepinefrina, de noradrenalina. A los 30 minutos de haber administrado tapentadol, los niveles extracelulares de noradrenalina aumentan de forma significativa. Es decir, como es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, al administrar el fármaco, la noradrenalina se queda fuera de la célula. Y este efecto es selectivo de la recaptación de noradrenalina porque sobre la serotonina, como ven aquí, el tapentadol prácticamente no produce ningún efecto. Es decir, tenemos una molécula que por un lado se une al receptor opioide de tipo mu con una afinidad relativa y por otro lado es capaz de bloquear la recaptación de noradrenalina, de aumentar de forma muy importante los niveles extracelulares de noradrenalina. Vale, esto sería su mecanismo de acción in vitro, por decirlo de algún modo. ¿Tiene esto alguna repercusión? ¿Es relevante desde el punto de vista farmacológico? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un fármaco que, por un lado, actúa como un agonista opioide. Como un agonista opioide típico. Es decir, el tapentadol se va a unir a receptores opioides en la médula espinal y va a bloquear la liberación de neurotransmisor. Por lo tanto, el tapentadol, a nivel de la médula espinal, frena la comunicación entre neuronas, frena la transmisión de la señal nociceptiva, como un fármaco opioide cualquiera. Por otro lado, como es un fármaco opioide, también va a tener la capacidad de unirse a los receptores que se localizan en los centros superiores del sistema nervioso central. Todos esos núcleos y centros nerviosos que hemos visto en las primeras diapositivas, el tapentadol es capaz de unirse a estos receptores y de bloquear la actividad a nivel del sistema nervioso central como cualquier otro agonista opioide. Y además, como cualquier otro agonista opioide, es capaz de modular las vías descendentes. Sabemos que existen receptores opioides aquí, en las neuronas de las vías ON. Si existe un receptor opioide aquí, cuando el tapentadol se une a este receptor, lo que va a hacer es frenar la actividad de esta neurona. Y si la actividad de esta neurona queda inhibida, lo que va a predominar es la actividad de la vía OFF. Y por lo tanto, si predomina la actividad de la vía OFF, con lo que nos vamos a encontrar es con una disminución de la transmisión de la información. Pero esto lo hacen todos los opioides, todos los fármacos agonistas opioides en mayor o menor medida. Pero no podemos olvidarnos del componente NRI del tapentadol. El tapentadol aumenta los niveles extracelulares de noradrenalina. ¿Y eso tiene importancia? Claro que sí. Vamos a volver a nuestra médula espinal. Vamos a volver a esa vía descendente que se origina en el locus coeruleus. Si ustedes recuerdan, es una vía descendente que libera noradrenalina. Y la noradrenalina, cuando se libera de esta vía descendente, lo que va a hacer es estimular el receptor alfa 2,
Ya les he hablado del receptor alfa-2. El receptor alfa-2 es un receptor inhibidor. Y cuando la noradrenalina estimula el receptor alfa-2, este receptor lo que va a hacer es disminuir la actividad de las neuronas. Pero la noradrenalina es un neurotransmisor endógeno. Por lo tanto, la señal tiene que durar muy poquito tiempo para mantener la homeostasia, el equilibrio. Los neurotransmisores se liberan y desaparecen rápidamente. ¿Cómo desaparecen? O bien son metabolizados por enzimas o bien son recaptados. Hay un sistema específico para cada monoamina que introduce el neurotransmisor en la neurona y lo deja aquí almacenado esperando que llegue la ocasión para volver a ser liberado. Y así se interrumpe la actividad sobre el receptor alfa-2. El tapentadol, por su mecanismo de acción, es capaz de bloquear este sistema de recaptación. Y si se bloquea el sistema de recaptación, la noradrenalina no va a volver al interior de la neurona. Y si no vuelve al interior de la neurona, es que se va a quedar fuera. Y si que se va a quedar fuera, lo que va a hacer es seguir estimulando el receptor alfa-2. Y al estimular el receptor alfa-2, lo que vamos a conseguir es un bloqueo de la actividad de la neurona a nivel de la médula espinal. Y este efecto, este mecanismo de acción del tapentadol, se produce a la vez que se está produciendo el efecto opioide. De ahí que sea tan importante este fármaco que tiene este mecanismo de acción dual. Una de las características más habitualmente comentadas de los opioides es que los opioides no son útiles en dolor neuropático. Sabemos que en dolor neuropático los fármacos que funcionan son los que activan las vías inhibidoras descendentes, los antidepresivos o los neuromoduladores. Pero aquí tenemos un fármaco que tiene ese doble mecanismo de acción, que por un lado actúa como opioide, pero también potencia las vías inhibidoras descendentes. Y eso hace que cuando en modelos animales utilizamos el tapentadol, nos damos cuenta de una diferencia muy curiosa. Fíjense, este es un modelo puramente nociceptivo, el modelo del tail flick, nociceptivo al 100%. Pinchamos la cola del ratón y miramos el tiempo que tarda el animal en mover la cola. Es pura nocicepción. Ahí, la cantidad de tapentadol que tenemos que dar para producir un efecto analgésico es mayor que la cantidad de morfina. ¿Por qué? Porque la K/V del tapentadol era más alta. ¿Se acuerdan? La afinidad del tapentadol por su receptor es más baja. Y esto, que es un mecanismo de acción puramente nociceptivo, responde mejor a los opioides. Pero fíjense si pasamos de un dolor puramente nociceptivo a un dolor inflamatorio con componente neuropático o a un modelo puramente neuropático. Fíjense la columna verde. Fíjense la diferencia con respecto a la morfina. Cada vez se hace menor y al final, en un modelo puramente neuropático, la dosis eficaz 50 del tapentadol está por debajo de la morfina. Necesito menos opioide para controlar un dolor de tipo neuropático. ¿Por qué? Porque aunque la morfina tiene más afinidad que el tapentadol tiene ese mecanismo inhibidor de las vías descendentes que contrarresta el efecto opioide. Por eso tenemos un fármaco que es puramente opioide, pero que podemos utilizar tanto en dolor puramente nociceptivo como en dolor con componente neuropático. Bueno, olviden esta diapositiva porque es un resumen de lo que les acabo de contar. Quiero ir terminando ya porque estoy justo en el límite con un concepto también muy importante para entender el valor que tiene este fármaco, y es la farmacocinética. La farmacocinética del tapentadol es particular. Por ejemplo, bueno, aparte que se puede administrar por vía oral, que esto es una ventaja evidente, se une poco a proteínas plasmáticas. De nuevo, les voy a pedir que hagan un esfuerzo para recordar las clases de farmacología. La importancia de la unión a proteínas plasmáticas, que muchas veces no se habla de ella. Las proteínas plasmáticas, la albúmina en concreto, es el mecanismo que utiliza el fármaco para desplazarse por el organismo. Si un fármaco se une mucho a proteínas plasmáticas, puede ser desplazado por otro fármaco que se utilice en el mismo paciente. Sin embargo, el tapentadol no necesita las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, no va a competir con otro fármaco
por la unión a proteínas, por lo tanto, su concentración plasmática va a ser estable y, sobre todo, su efecto farmacológico va a poder ser predecible. En el caso de que estuviéramos dando dos fármacos que tienen una apetencia similar por la proteína plasmática, uno de ellos podría ser desplazado y producir más efecto farmacológico. Aquí no es el caso. Aquí el tapentadol no compite con otros fármacos por la unión a proteínas, por lo tanto, a ese nivel las interacciones prácticamente son inexistentes. Pero no solamente son inexistentes las interacciones a nivel del volumen de distribución y de las proteínas plasmáticas, es que el tapentadol se metaboliza a través de una vía que no es la vía clásica del citocromo P450. El tapentadol se metaboliza a través de esta vía enzimática, dando lugar a un metabolismo de fase 2 al tapentadol glucurónido, que es un compuesto que no es activo, es un metabolito inactivo que se va a excretar a través de la orina. Al no utilizar de forma mayoritaria la vía del citocromo para su metabolismo, el tapentadol tampoco va a competir a ese nivel con otros fármacos. Muchas veces los problemas de administrar a un paciente más de un tipo de fármaco es que la competencia que se produce a nivel hepático altera las concentraciones plasmáticas de uno u otro. En este caso, el tapentadol actúa por una vía periférica. Su metabolismo no se va a ver influido por la actividad del citocromo P450 y eso es una ventaja en pacientes como los suyos, que desgraciadamente muchas veces están muy polimedicados. Y luego, finalmente, bueno, pues una vez que se ha metabolizado el fármaco, se elimina metabolizado por riñón en un 98,6%. Y hasta aquí lo que les quería explicar del tapentadol. Nos permite decir, por lo tanto, este mecanismo de acción que el tapentadol es un opioide atípico. Bueno, pues es verdad que tiene muchas características de un opioide típico. Su efecto analgésico, la no existencia de techo, su mecanismo de acción, etcétera, etcétera, son características típicas de todos los opioides. Pero es verdad que no es un fármaco que solo se una al receptor opioide de tipo mu. Tiene un mecanismo NRI, inhibidor de la recaptación de noradrenalina, que le permite, a diferencia de la mayoría de los opioides, tener un efecto analgésico importante en dolores neuropáticos o en dolores crónicos con componente neuropático. De forma que un dolor crónico, ya ustedes saben que la mayoría de los dolores son de tipo mixto, un dolor crónico que tenga un componente nociceptivo y que tenga un componente neuropático va a poder ser un muy buen candidato para un tratamiento con un fármaco de estas características que combina esos dos mecanismos de acción. Bueno, yo realmente lo que quería era explicarles un poquito cómo funciona el tapentadol, cuál es la idea esta de un opioide atípico, pero recordarles también que cuanto más vamos sabiendo de cómo es el sistema opioide, de cómo actúan los opioides, cada vez nos damos cuenta de que hay más opioides atípicos y que los clichés y las frases hechas, los tipismos, las características pueden cambiar mucho. Y ustedes pueden considerar que esto es un español típico, pero yo prefiero pensar que estos son dos modelos de español típico mucho más interesantes, mucho más apetecibles. Muchas gracias por su atención.